Hijo de un agente aduanal, estudiante de leyes, un hombre de ideales que hace una gran reforma educativa en el país. Para José Vasconcelos, la filosofía debía ser universal, liberadora, estética, mística y poética. El sistema filosófico de José Vasconcelos es una de las grandes construcciones del pensamiento. De Pitágoras adopta la idea del ritmo de la realidad, de Plotino la tesis del uno como realidad absoluta, del gnosticismo la búsqueda de Dios como ruta de salvación, de Nietzsche la crítica del racionalismo, de Schopenhauer el pesimismo sobre la vida humana y de Bergson la idea de la evolución creadora. Vasconcelos fue autor de una obra muy amplia en la que tocó diversos temas, sobre todo los de carácter sociológico, histórico, filosófico y literario. Publicó su memoria en 4 volúmenes, el primero de estos, Ulises Criollo, y La Tormenta, segunda parte de Ulises Criollo. Una de las grandes obras que tuvo gran repercusión en Iberoamérica fue La raza cósmica, que publicó en 1925 en su libro Hace un análisis utópico futurista de la humanidad. El Ateneo de la Juventud fue un grupo que provocó una revolución cultural. Proponía nuevos valores, ya que prevalecía una época de carencia en la dictadura de Porfirio Díaz, con tantas injusticias y desigualdades. Entre 1907 y 1913 surge en México un movimiento intelectual excepcional que cambió la vida cultural del país, el Ateneo de la Juventud. Hartos del régimen porfirista, estos jóvenes tomaron la batuta intelectual y siembran las bases políticas, sociales, económicas, culturales y educativas que irrumpen en la Revolución Mexicana. Uno de los principales problemas económicos y sociales del pueblo mexicano fue la repartición de la tierra. José Vasconcelos se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz. Tomó parte de la Revolución Mexicana contra el porfiriato que encabezó el caudillo de la oposición, Francisco I. Madero, con el lema sufragio efectivo, no reelección. Después del levantamiento antiporfirista, el dictador Porfirio Díaz renuncia a la presidencia del país y abandona México. Después de meses de lucha, Francisco I. Madero gana la presidencia de la Revolución Mexicana. Solo pudo gobernar 15 meses, cuando estalla la decena trágica el 9 de febrero de 1913, en el que un grupo de inconformes con intenciones golpistas se levantaron en armas contra el gobierno. Este episodio culminó con los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez y con el golpe de Estado que llevó a la usurpación de la presidencia del general Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y otros partidarios se lanzaron a la rebelión en sus respectivas entidades en contra del usurpador Victoriano Huerta. Finalmente, el 26 de marzo de 1913 se proclamó el Plan de Guadalupe en Coahuila, el cual desconocía al general Victoriano Huerta como presidente de la República y a su gobierno, considerado producto de la traición y la violencia. José Vasconcelos en un inicio se une al político electo, pero en desacuerdo con él y presintiendo que se imponían por las armas, las fuerzas del desorden y la ambición, marcha a Estados Unidos en 1915. Es durante el gobierno del presidente interino Adolfo de la Huerta que asume el cargo de rectoría de la Universidad Nacional el 4 de junio de 1920. En 1821, durante la presidencia de Álvaro Obregón, José Vasconcelos asume el cargo de secretario de Instrucción Pública de México
En su misión de alfabetización se asesora de un grupo ilustre de humanistas. La reforma educativa de José Vasconcelos se dividió en 3 departamentos fundamentales: el departamento escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes. Uno de los aspectos notables del plan educativo de la SEP fue la importancia que se concedió a la educación estética del pueblo. La idea nace de educar a la población mediante imágenes en los muros e edificios públicos. Su primer encargo fue la decoración del antiguo templo de San Pedro y San Pablo. Después se sumaron los muros de la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso y paralelamente impulsó la construcción y decoración mural escultórica del edificio de la Secretaría de Educación Pública. El muralismo que auspició el mexicano José Vasconcelos desde la Secretaría de Instrucción Pública fomentó el nacionalismo cultural a través del arte mexicano contemporáneo alrededor de temas indígenas, mestizos, históricos y de afirmación de la identidad nacional. A Occidente llegaron nuevas ideas sobre la formación de un hombre nuevo, pensamiento que repercutió en una tendencia educativa avanzada para la formación de nuevas generaciones. La educación nueva y la escuela activa fue el movimiento más importante de la primera mitad del siglo XX. Su principio es: la educación está ligada a la experiencia, siguiendo la filosofía del aprender haciendo. El principal problema de la educación mexicana en la primera mitad del siglo XX era la educación rural. Las misiones culturales fueron un proyecto que surgió desde el origen de la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos las fundó con el objetivo de llevar educación a todas las comunidades rurales e indígenas de México. En ellas se sumaba la tarea de impartir cursos a los maestros, en los que se recomendaban los conocimientos que debían impartir para que en todo el país se homogeneizara la enseñanza. Vasconcelos también se interesó por el mejoramiento de la educación urbana, impulsó los métodos de enseñanza alrededor de la escuela activa a partir de las experiencias que se estaban desarrollando en algunas escuelas como Veracruz, Yucatán y Tabasco con la escuela racionalista. En su paso por la rectoría de la Universidad Nacional, se tiró 1 millón de ejemplares del Libro Nacional de Lectura y Escritura que se distribuyó gratuitamente. Además, desde la SEP se reeditaron La Historia Patria y La Historia General de Justo Sierra. La revista gratuita El Maestro, con su suplemento Aladino, alcanzó tirajes de 75,000 ejemplares. Otra célebre publicación de esos días fueron las lecturas clásicas para niños, bellamente ilustradas, pensadas para leerse en clase. Su primer volumen tuvo un tiraje de 50,000 ejemplares y del segundo, que apareció hasta 1925, solo 5,000. No hay que olvidar que para José Vasconcelos, el vehículo indispensable para llegar a la raza cósmica consistía en tener una educación integral que pusiera en las mismas condiciones tanto al hijo del empresario como al hijo del agricultor. Ahí estaba la mezcla racial de Vasconcelos, un México unido por su cultura y por sus tradiciones. Mi nombre es Cruz Lisbeth Jerónimo Martínez y esta ha sido mi presentación sobre José Vasconcelos.